3 y 7 minutos prometíamos un viaje en esta segunda hora, un viaje concreto y un viaje para el cual Clara, en su sección habitual, como tantas otras de Milenio 3, son como cápsulas independientes porque proponen una aventura singular. En este caso, en esa invitación, solo aparece un término y un número. Cabin 9. Nos vamos a remontar a octubre de 2010. Aparentemente un lugar así, pues dices que haya fenómenos extraños nos llama la atención. Pero sí hay una particularidad en este lugar, y es que cerca hay un pueblo llamado Slender y que es nuestra protagonista. Una de ellas es de ahí, es originaria de ahí, y Lolo, su pareja, español. Este lugar precisamente fue una de las ciudades más afectadas por el huracán Katrina en el año 2005. No sabemos todavía si esto tiene o no que ver, pero es la única cosa que nos habla de algo luctuoso o terrible allí, ¿no? Le invitaron a la boda de una de sus hermanas y bueno, pues la familia era muy numerosa, entonces lo que decidieron hacer es, a la vez que se iban a juntar demasiadas personas de diferentes estados, etcétera, es alquilar unas cabañas que están en medio de un lago que se llama concretamente Porcheren y que, como decimos, se haya situado dentro de ese parque nacional de Fontainebleau. Curiosamente, claro, estas cabañas en inglés se llaman cabin, y ahí el nombre que hemos dado a esto, porque ellos, luego lo diremos por qué han cogido este nombre como sinónimo de miedo, Cabin 9. 2 noches antes de la boda, los familiares que debían haber llegado de otro estado no habían llegado a tiempo. Entonces les ofrecieron a Alison y a Lolo, como eran jóvenes y estaban, vamos a ver, como recién unidos, quedarse en esa cabaña ellos hasta que llegaran los familiares al día siguiente, teóricamente. Y bueno, pues ellos accedieron encantados. Y al llegar a la cabaña notaron una cosa un poco rara, sobre todo a Alison. No le gustó mucho el sitio. Había 2 habitaciones. Una era una habitación con una cama de matrimonio, donde supone que iban a dormir los familiares cuando llegaran al día siguiente. Y otra, unas habitaciones con unas literas, con 2 literas. O sea, en total 4 camas. La habitación de las literas no le gustó a Alison. Le dio mala espina. Y entonces se quedaron en esa habitación de matrimonio. Y lo que hicieron fue cerrar todas las puertas, porque le daba pues esa sensación de como que les vigilaba alguien, o una intranquilidad que no sabía muy bien definir. Pero Alison le pidió a Lolo que cerrara absolutamente todas las puertas y que para que tuviera la tranquilidad de como estar resguardado, ¿no? En principio, esa noche no pasó nada especial, pero al día siguiente esos familiares que tenían que haber llegado se retrasaron más de la cuenta y no parecía que llegaran. Hay que decir que en este lugar de noche, fuera, no hay nada, absolutamente nada de luz, por eso se les facilita una linterna. Una linterna, en este caso era de esas de rosca, para que si tenían que salir por algún motivo de la cabaña, pues pudieran iluminarse, ¿no? Entonces, mientras estaban colocando las cosas, de repente la linterna que estaba encima de la mesilla de noche, que estaba en medio de las 2 literas, se encendió. Y entonces Lolo bromeó y le dijo: mira, ¿ves como este lugar no te daba buena espina? Mira lo que ha pasado. Lo tomaron como algo anecdótico, de broma, ¿no? Sin embargo, da la casualidad de que, bueno, pues ya empieza a hacer las camas en el suelo y Alison decide irse al baño a lavarse los dientes mientras Lolo termina de hacer las camas, y entonces se sucede algo que vamos a escuchar de boca del propio Lolo. Cierra la puerta de la habitación por completo, o sea, con el picaporte y tal. Entonces se va a cepillarse los dientes y no pasan ni pues como 40 segundos más o menos y tal. Se abre la puerta y de repente, pues eso, hasta la mitad, yo pienso que es Alison, estoy de rodillas haciendo la cama. Entonces pregunto: Alison, ya estoy acabando, Alison. Y ya me doy cuenta de que Alison no está detrás de la puerta, porque giro la cabeza y la puerta se está abriendo hasta la mitad y no hay nadie allí. Y ya grito, digo: Alison. Y me contesta desde el baño, que también está cerrado. Entonces cuando me quedo de piedra, porque se ha abierto totalmente. Y salgo fuera y me dirijo directamente hasta la entrada, donde nosotros tenemos puestas las llaves, y por lo tanto nadie podía pasar allí, absolutamente nadie.
todavía conmocionado por lo que ha pasado, Alison regresa finalmente a la habitación y Lolo decide no contarle nada, entre otras cosas porque sabía que esa habitación a ella no le gustaba mucho y encima, en fin, pues no, como que no quería asustarla, ¿no? Entonces, bueno, pues sucede que vuelve a ocurrir lo de la linterna. La linterna se enciende sola otra vez y entonces Alison, sin saber nada de lo que ha pasado, le dice: ¿Has revisado bien la linterna? Dice, pensando que sí, entonces lo coge y ve, comprueba que la linterna estaba bien apagada y ya, bueno, pues se quedan los dos un poco, ya ahí sí que les entra un poco de miedo. Aún así, se meten en la cama, se acuestan, tenían sus pertenencias alrededor de los colchones en el suelo. Y bueno, pues Alison se va quedando dormida, quizá más tranquila porque no ha visto lo que ha pasado con la puerta, pero Lolo no puede pegar ojo, y ya después de una larga noche en la que no se atreve casi ni a moverse, por fin se queda dormido. Y en el momento en que se queda dormido sucede un sueño. Lolo ve que se encuentra en ese mismo lugar, en esa misma habitación, con esas literas, y él puede observar la escena. Hay 4 jóvenes, 2 están subidos en las literas y 2 están en el suelo donde se encuentran ahora los colchones practicando una sesión de Ouija. Y uno de ellos dice: manifiéstate, espíritu, si estás aquí, manifiéstate. Y en ese momento un espejo enorme que había en la habitación del sueño parece como si se empieza a desplazar y se acerca y sale la figura de un hombre. Y entonces ellos dan un grito y se asustan muchísimo y al mismo tiempo Lolo se despierta, ¿no? Él lo contaba un poco de esta manera. Y de repente, pues el espejo que estaba encima de esa mesilla donde teníamos, pues salen las alcayetas, se hacen súper largas, como de medio metro, es surrealista. Se inclina el espejo de manera que se ve una imagen de un hombre y directamente ellos pues pegan un respingo y tal, y es donde yo me despierto. Y realmente estoy sudando y ya despierto a Alison. Es muy temprano, a primera hora de la mañana. Lolo se despierta fatal, le pide a Alison que recoja las cosas, que se quiere marchar de allí. Los dos se quieren ir de esa cabaña. Y bueno, pues en ese momento Lolo piensa que ese sueño ha sido producto de todo lo que han vivido y que esa sugestión le ha generado el sueño. Sin embargo, cuando están ya recogiendo las cosas para marcharse, se dan cuenta de un pequeño detalle que convierte aquel sueño en algo muy real. Donde habían dejado, donde está la mesilla, donde estaba la linterna, ¿no? donde esa linterna que se ha encendido sola, sobre ella había un espejo muy pequeño, de 50 por 50 centímetros apenas, que no era como en el del sueño, porque el del sueño hemos dicho que era un espejo muy grande, ¿no? Pero en ese momento, cuando mira la pared y ve el espejo y recuerda el sueño, se da cuenta de algo muy importante que él mismo nos describe. Yo no había reparado en el espejo. El espejo es un espejo, como he dicho antes, cuadrado, de unos 50 centímetros por 50 centímetros. Me pongo a recoger las cosas y tal, y me doy cuenta de que ahí realmente había un espejo exactamente igual que en mi sueño. Había un espejo alargado, de aproximadamente 1,80, entonces se ve que había estado ahí porque estaba como la huella que deja cuando hay un espejo, un cuadro antes y tal, estaba como más limpio, una sombra alargada de lo que era un espejo grande, y no ese de 50 por 50. Y para rematar, Alison, cuando está recogiendo las cosas del suelo, de al lado de los colchones, se da cuenta que la tapa del objetivo de la cámara de fotos no está. Entonces, bueno, se agacha. Unos niños haciendo la ouija, pidiendo que se manifieste al espíritu, el espectro, lo que sea que surge del espejo. No sé si ha habido casos parecidos donde un sueño tan real luego se ha convertido en prueba evidente de que algo haya ocurrido en ese mismo lugar. Sí, el fenómeno es un poco de precognición, es decir, es un poco como lo contrario a la precognición, es decir, acceder a información que ha ocurrido en el pasado en un lugar determinado. A través de un sueño. A través de un sueño o a través de visión directa, o alguien que de un momento determinado conecta con otra realidad y puede ver lo que ha ocurrido allí, ¿no? Esta es la explicación que yo he podido pensar que tiene este caso, porque no se me ocurre otra, teniendo en cuenta que encima estamos en un lugar, en un parque natural,
aunque esa zona fuera arrasada por el huracán Katrina. No sabemos muy bien qué pudo ocurrir, pero lo curioso es que soñara con esa misma habitación, en esas mismas condiciones, todo era igual, exceptuando ese detalle del espejo. Claro, racionalmente, quizá ver la marca del espejo podría, aunque sea inconscientemente, condicionar ese sueño, pero es verdad, y quizá os haya pasado, el sueño, hay un tipo de sueños muy raros, sobre todo en lugares, quizás sea una defensa del propio organismo, del cerebro, no lo sé, que reproducen en el sueño, en el aparente sueño, la misma situación que uno tiene en la habitación. Por ejemplo, uno está, a mí me ha ocurrido en algún sueño bastante terrorífico que no quiero ni recordar, en alguno de los viajes en tiempos en busca del misterio, en solitario, estar en una pensión o estar en un hotel habitualmente de baja categoría y de lugares perdidos, y que el sueño que estás teniendo seas tú mismo en esa cama, en esa habitación que tampoco te has fijado muy bien, y que todo se reproduzca exactamente, con lo cual hay un momento de confusión total entre lo que es un sueño y lo que podría estar pasando en el duermevela y que quizás sí que estabas viendo, ¿no? Sí. El sueño reproduce el espacio donde tú estás durmiendo y que no es el tuyo y el habitual. Momento, y el momento, ¿no? Exactamente. Es decir, tú sabes que estás en ese momento. Lo que ocurre es que encima aquí se suma el tema de que la puerta se abriera sola, de que la linterna se encendiera sola. La sensación que ellos tenían al llegar a ese lugar tampoco era una sensación muy buena. Y para rematar, al día siguiente, la hermana de Alison les pregunta que qué tal han dormido. Y ellos dicen, en principio, de hecho no querían contar nada a la familia porque no quería quedar Lolo como si fuera el novio español rarito que acaba de juntarse con nuestra hermana, ¿no? Pero como ella les insiste un poco, ya le hablan un poco, ya tiene una noche un poco agitada, y dice, sí, lo sé. De manera un poco enigmática, parece que la hermana de Alison tenía como una cierta capacidad de evidencia con otras cosas que me estuvo contando, de otras situaciones vividas por ellas, pero no hubo forma de sacarle por qué sabes esto, de que tienes esta información, ¿no? A día de hoy marcados por ese sueño en ese lugar tan especial, pero no han logrado saber qué ocurrió en ese sitio. No, nada. ¿Alguno de vosotros ha tenido un sueño donde se reproduce el lugar donde estabais durmiendo en ese preciso instante y que parece que se intercala la realidad y la ficción? A mí me pasó investigando precisamente para el tema de los alfaques, estando pues en la zona a pocos kilómetros donde ocurrió el accidente, en un hotel que estábamos durmiendo allí, y fue en el tercer viaje, justo a eso. Además hacía un viento brutal que estaba golpeando constantemente la persiana. Recuerdo cómo incluso en el sueño yo escuchaba y veía cómo la persiana golpeaba esa ventana. A eso me refería yo, que de repente el sueño parece una prolongación de las últimas imágenes que estabas viviendo, sí, en un sitio que no es tu sitio habitual. Porque además lo que yo veo, porque parece que estaba viéndolo perfectamente, es una especie de sombra que empieza a surgir por la zona del recibidor de la habitación, y ahí surgen como 4 figuras con el rostro completamente oscuro, completamente negro, tal y como las habían describido en los alfaques. Claro, yo estaba tan obsesionado con aquella historia que era normal que tuviera pesadillas con todo aquello, pero hubo un momento en el que prácticamente estaban cerca de la cama y la persiana empezó a golpear con mucha fuerza esa ventana, y ya me desperté, y era casi como si aquello hubiera desaparecido delante de mis ojos, porque la visión era prácticamente idéntica a la del sueño, incluso esos sonidos que se colaban. Claro, muchas veces ocurre con obsesiones, a mí me ha pasado, con obsesión por un tema. ¿A ti, Carmen, tú recuerdas ese cuando te pasa? Lo digo porque yo no recordaba la historia de Cabin 9, que es la que llevaba Clara, no la sabía con detalle, y me ha despertado, que seguramente tiene explicación, de acuerdo, pero cuando te pasa, te aseguro que no lo olvidas. Sí, yo recuerdo en un hotel en San Sebastián. Además habíamos dado una conferencia, es un hotel que está completamente renovado, estábamos en una habitación además preciosa, y no sabes muy bien si es un sueño o es una realidad lo que estás viviendo. A eso me refiero. Y el sueño luego es una información en el sueño, que uno no sabe qué ha pasado. Yo estaba en esa habitación, tú también estabas en ese sueño. Yo en un momento dado estaba como haciendo algo por la habitación, tú estabas tumbado en la cama, y veo como una especie de niño ahí empieza a correr y se lanza hacia la ventana. Parece que se quiere tirar por la ventana porque hay un peligro, porque hay humo, porque hay fuego. Esa es la sensación que a mí me da. Un niño pequeño como que se quiere arrojar, que se quiere lanzar. Luego supimos que en ese
hotel, pues habían pasado muchas cosas, entre otras un incendio, aparte de que también había sido hospital durante la guerra civil, que había sido tiroteado, o sea que es un hotel con mucha historia. Sí, los tiros quedan en la fachada. Es un hotel con mucha historia, pero justo cuando te despiertas es cuando parece que el niño se va a lanzar, y en ese momento no sabes si lo que has estado viendo es real, ha habido una aparición en la habitación y realmente has visto una especie de figura que parece lanzarse como una escena de otro tiempo, o lo estabas soñando y en ese momento que te despiertas estás lúcido y parece que es el último momento en el que el niño salta. La realidad y los sueños en esa misma habitación se entremezclan. Sí, pero ¿cómo se copia? A lo que voy es que los sueños son una caja de Pandora y nadie sabe exactamente, Clara podría contarnos qué son, pero cuando el sueño milimetra casi un espacio que tú no conoces muy bien, que tu conciencia yo no sé si le ha dado tiempo a conocer bien, que por algún motivo seguramente llevas una carga importante, obsesiva, y de repente el sueño parece una prolongación de un estado que no es sueño ni vigilia, y ocurren cosas. Por ejemplo, ¿sabéis dónde ocurría? En el Corona de Aragón. Muchas personas se despertaban de repente en el Corona de Aragón y veían la imagen de bien un niño acercándose a la ventana, o bien un anciano que quejumbrosamente salía del baño e intentaba aproximarse a la ventana sin conseguirlo, y luego aquello se difuminaba. Imaginaos las personas que muchas se enteraron después de que en el año 79 80 personas mueren encerrados por las llamas en ese Corona de Aragón. Se estaba como reproduciendo, pero es que el sueño a veces no sabían si era una visión real a los pies de la cama o el sueño había reproducido como un programa que desconocemos, que se activa y que de repente todo tu entorno se copia igual, exactamente igual. Yo no sé, Santi y Clara, ya que hemos abierto este melón en este momento, ¿habéis tenido una experiencia parecida? Yo uno de los sueños más reales que he tenido en mi vida, y más raros, y con un epílogo más raro todavía, lo tuve de pequeño. Pero tiene que ver con esto, con habitación copiada. No, exactamente. Exactamente. Por una serie de circunstancias tuve que dormir en casa de mis abuelos, no era el sitio donde dormía yo habitualmente, y soñé que estaba durmiendo en casa de mis abuelos y que me despertaba y que por un tragaluz que había entraba una araña, pero una araña de un tamaño que ocupaba todo el tragaluz, es decir, un bicho de 1 metro de diámetro, una tarántula enorme y peluda, que bajaba por allí. Yo estaba paralizado de miedo, o sea, no podía moverme, era lo más angustioso del sueño, me corría por la cama y venía directamente hacia mi cara, y en ese momento me desperté. La sensación era, estaba en esa habitación, todo era absolutamente real. El epílogo curioso es que muchísimos años después, siendo ya adulto, me encontré, por una serie de circunstancias, en una habitación prácticamente idéntica a aquella. De hecho, era en el mismo barrio, apenas a 1 kilómetro de donde estaba, con lo cual digamos que las construcciones eran muy parecidas. Y cuando tampoco era mi habitación, y cuando me fijé en la decoración del lugar, la persona que era la dueña de esa habitación tenía una enorme araña negra de peluche en una de las paredes, y te juro que todavía no le he sabido encontrar el sentido a eso. ¿Clara? Sí, yo he tenido varias veces este tipo de sueños. Sueño que reproduce la estancia donde uno está. Sí, y curiosamente me llama la atención lo que estamos hablando, porque ha salido algo que es interesante para mí, y es que muchos de esos sueños que yo he tenido son en lugares, pues precisamente en lugares de hoteles, en habitaciones desconocidas a priori por nosotros, donde parece que estamos más a la merced de lo que sea, ¿no? De nuestro inconsciente, vamos a llamarlo así, o de otras realidades. Pero sí que es verdad que estamos hablando de estos sueños y estáis recordando sueños que son de hace años. Fíjate lo que nos ha contado Santi. La fuerza con la que ha impregnado en nuestra mente ese sueño. No es un sueño que se va como azucarillo en agua como la mayoría. La mayoría se van, efectivamente, desaparecen enseguida, pero hay sueños que se recuerdan toda la vida. ¿Por qué? Porque el contenido anímico, espiritual que queda plasmado es tan importante, tan fuerte, que el mensaje era obvio que teníamos que recibirlo de alguna forma y marcarnos de alguna manera. Es decir, que hay sueños diferentes, otro estadio de los sueños, ¿no? Esta noche, a las 3:29, tenemos aquí la visita de unos ilustres amigos, Xavi e Ingrid, bueno, auténticas estrellas de los 40 principales, ¿no? Compañeros, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches, Iker, que es un placer enorme estar aquí rodeado de genios como vosotros. Sí, hombre, faltaría más. Ingrid, ¿qué tal? Bueno, muy bien. La verdad es que hemos pasado unas horas mágicas, ¿eh? No, es la primera experiencia que tenemos nosotros con Milenio 3 en directo, así que estamos súper agradecidos de que nos hayáis dejado subirnos en la nave. Es espectacular esto, vivirlo. Además, yo siempre digo que sois cazadores de la verdad, ¿eh? Porque hay que tener valor en el momento histórico en el que estamos, que es la sobreinformación. Estamos tan desinformados, ¿verdad? Y es bonito que haya gente como vosotros y tú liderando este proyecto que haga justo lo contrario, ¿no? Pues os deseamos todo el éxito en esta casa que compartimos, compañeros. Gracias. Los 40. Os deis una paliza enorme, pero ellos son currantes de verdad. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sí. Carmen, dan un buen ejemplo. Esta pareja de currantes vocacionales, tan jóvenes, tan unidos en su misión, en su proyecto. ¿Por qué los menciono yo ahora? Y bueno, de sobra conocidos. ¿Han tenido algún sueño así extraño? Es lo que iba a decir. Sitio... ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido a lo que estamos contando? Sí. Ha pasado. A mí de pequeño me pasaba muchas veces y además era casi obsesivo con una misma imagen siempre que se repetía, que era una figura que yo no podía identificar quién era, pero que estaba al otro lado de una cristalera clarísima que yo veía cada día, que era la cristalera del comedor de mi casa. Y me inquietaba muchísimo, claro. Solo veía la figura, soñaba exactamente eso. Y luego me despertaba y veía la cristalera real, ¿no? Era agobiante. Sí, son cosas también. Sí. A mí me pasó algo que me ha marcado... Mira que yo suelo estar muy perceptiva al tema del misterio y demás, pero es que la verdad es que jamás me ha pasado nada, excepto por esa vez que aún no sé si lo soñé o lo vi de verdad, que fue una noche que me desperté con unos 3, 4 años y yo quería ir al lavabo. Y yo siempre lo describía y lo sigo describiendo como una bruja que se me puso en medio, claro, y entonces igual si lo viera ahora sería, claro. Yo veía la figura oscura de una mujer muy ancha a la que yo vi como una auténtica bruja que no me dejaba ir a hacer pipí. Después de eso, una semana después, a mí me ingresaron con reflujo vesicoureteral, que es algo que he tenido, y una patología que tenía desde antes, pero siempre he pensado, ojo, ¿estará relacionado el...? Muchas veces, Clara, ¿verdad? Las afecciones parece que generan un mensaje que es una forma de explicarlo igual sencilla y hay algo más, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que podemos tener algún tipo de patología oculta o no oculta, en tu caso si estaba de antes, pero claro... Sí, y se conocía además. Y se conocía, pero la forma de pedir ayuda, es decir, de que esto hay que solucionarlo, es el inconsciente lanza mensajes muy profundos, muy fuertes, de contenido emocional muy fuerte, precisamente para que reflexionemos sobre ello, a veces de manera muy exagerada incluso, como en el caso de esta bruja, para que tomemos conciencia. Sí, pero que es un mensaje. arquetipo en el fondo que se está apareciendo. Claro. De niño es bruja, pero en el fondo era una figura oscura en mitad de un pasillo que se aparecía por algo. Y me daba miedo. Yo recordaba que a esta mujer le decía, por favor, déjame pasar, que me hago pipí, por favor. Y la señora me decía que no. Es un poco imagen de sexto sentido, el pasillo y alguien que se pone en medio. Sí, hay es un clásico, arquetipos de absolutamente pequeños, clásicos. El señor de oscuro con el sombrero, que también ven muchos niños, la típica bruja, esta figura alargada tipo Slenderman, que también aseguran ver muchos pequeños. Son algunas cosas que se repiten, ¿no? Pero que muchas veces no son sueños, son figuras que ven. Mencionado antes a Stanislav Grof, que hablaba de que en el parto, es una cosa que me impresionó mucho, las visiones perinatales. Según Grof, aunque no hay memoria, porque nadie sabe por qué se pierde la memoria del nacimiento, en ese momento aparecen las primeras figuras de brujas, de reunión de figuras oscuras que nos miran, un poco aquelarre de Goya, y queda impregnado, según Grof, este gran experto en el cerebro, en esos momentos de pelea tremenda en el parto. ¿Tener razón o no? No lo sabemos. Y fíjate lo que ha expresado Ingrid, y que de hecho todos aquí hemos dicho, no supe en ese momento bien si era un sueño o era parte de la realidad. Esa especie de protección que nosotros mismos nos buscamos pensando que quizá era un sueño. Exacto. Que no era realidad. Menos mal que los sueños son. Ahí los sueños son muchas cosas que no entendemos. Defensa, ¿no? Y hemos abierto esta perspectiva, por supuesto, con nuestros amigos, con Xavi Martínez y con Ingrid, que por cierto, quien sea seguidor, o no sea seguidor, mejor dicho, ¿dónde os pueden seguir, compañero? Pues estamos cada tarde en los 40 de 8 a 9, hora menos en Canarias. Pues muchísimo éxito. Más 40. Compartiendo esta casa. Muchísimo éxito. Y un placer haber pasado estas horas con vosotros. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Sean más ocasiones y que la misión de comunicar continúe, que la misión de comunicar hoy en día es importantísima y salvadora. Yo les he regalado un libro a mis amigos, ¿verdad?, que se llama La noche del miedo.
esa investigación, y lo cuento en ese libro, una de las cosas que a mí más me impresiona, y enseguida vamos con toda la actualidad, pero bueno, a veces pasa esto en Milenio, ¿no? Que se va uno por una grieta y de repente contamos cosas. Bueno, pues yo estaba muy obsesionado, como lo estaba Javi, o como contaba Carmen, que era en un hotel, y andaba obsesionado con la historia de un expediente X español, unos soldados y una figura. Y recuerdo un hotel muy impersonal en Badajoz, y yo había quedado con los soldados al día siguiente. Y de repente aquel sueño era el calco exacto de la habitación, que no me había dado mucho tiempo, había llegado rendido, un viaje largo, y sin embargo yo en el sueño, o no sé, sabía perfectamente que era la sábana, la rugosidad de la sábana, la puerta en un lado del baño entreabierta, la ventana por donde entraba la luz de la luna. Y en cierto momento, en ese sueño yo estaba igual, medio paralizado, con miedo. Y en esa puerta entreabierta, en la que se podía ver un poco del baño y un espejo, una figura flotando, sin piernas, solo un torso con unos brazos y una cabeza oscura, flotando. Y durante mucho tiempo, yo mirando de reojo, aterido de un miedo como pocas veces he sentido, y esa figura tan real, inolvidable. Esto ocurrió en el año 2001 y me acuerdo como si estuviese ahora mismo viéndolo. Por tanto, menos mal que tenemos una bolsa para desechar todo lo que no entendemos y decimos, bueno, sueños. Lo raro y lo malo es cuando en ese sueño te despiertas y el de al lado ha soñado lo mismo. Sí, como nos pasó a nosotros, ¿no? Y nos ha pasado alguna vez. Eso ya es en diferente. Fin. Pero sí que contarlo, no podéis dejarnos así. Sí, con el niño de San Sebastián. Y otro en Valencia. ¿En Valencia cuál fue? En Valencia de nuevo en un hotel, además íbamos a un entierro y llegamos la noche anterior y nos quedamos en un hotel que completamente nuevo también. Había sido también un lugar con bastante historia y por la mañana pues yo me desperté diciendo, he estado con un sueño terrible en la otra estancia porque era una habitación que tenía una primera estancia y luego otra. Digo, es que allí en muchos hoteles y me dice Iker, sí, allí, ¿no? Justamente en la otra puerta que hay allí el señor, ¿no? Digo, pues sí, el señor. Sí. Y claro, nos quedamos los dos mirando, soñado lo mismo. Claro que lo hemos levantado toda la mano. Yo creo que fuimos las tres, ¿no? A la vez con ese sueño. Paloma, Clara y yo. Es que esa misma noche, después de la investigación en la casa de Antonio Grillo, pues tuvimos unos sueños bastante terribles todas. Y le ocurren a gente además que a veces es escéptica, que son los compañeros cámaras y que el tema sale días después, y es cierto que ocurre. Y en la noche de la casa de Vallecas fuimos varios los que compartimos pesadillas en las horas posteriores a la investigación. Pues mira, no es mal tema pesadillas e investigación. No se ha tocado mucho. Pesadillas e investigación. Quizá con un mensaje, con un algo que no sabemos entender, pero como digo, hasta respiramos con alivio diciendo, bueno, eso tiene cierta explicación. Menos mal. Vamos, en vez de a dormir, a despertar rápidamente y enseguida con las noticias, pocas pero concentradas en esta ocasión. Ha habido una noticia que tiene que ver con nuestro oficio, con el periodismo, que nos deja helados. ¿O no? No lo sé. Pues la verdad es que sorprende. El periodismo alemán tiene fama de ser uno de los más rigurosos, de los más prestigiosos, de los mejores del mundo, y dentro del periodismo alemán, si hay un medio que destaca, es el famoso Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los diarios más prestigiosos del planeta. Y dentro de ese diario había un reportero estrella, Udo Ulf Kotte. Aunque no lo sepamos, muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos citado noticias de Udo Ulf Kotte. Yo me acuerdo hace muchos años, por ejemplo, cuando se descubrió qué había pasado por fin con el avión del músico Glenn Miller, pues esa investigación la había hecho él. Su nombre salió, por ejemplo, también en los medios de comunicación cuando fue recientemente amenazado por el terrorismo islámico, también por sus reportajes de investigación sobre ese tema. Pues bien, este hombre ha escrito un libro que se ha convertido automáticamente en un bestseller en Alemania y que el título lo dice todo, se llama Periodistas comprados. ¿Y qué cuenta este señor en Periodistas comprados? Pues cuenta su experiencia y confiesa que 25 años de carrera siendo uno de los pilares de la comunicación y la opinión en su país han estado financiados
por dinero de la Central de Inteligencia norteamericana, que él estaba a sueldo de la CIA a decir y a defender lo que se decía desde la embajada americana, y ponía ejemplos. De hecho, la CIA y los servicios secretos alemanes. Decía, por ejemplo, yo me acuerdo un día que estaba en mi despacho del diario y llegan 2 agentes del BND, de los servicios secretos alemanes, y me dicen, Udo, tienes que escribir un reportaje sobre Gaddafi y una cosa que está haciendo con armas químicas. Dice, pero yo es que de Gaddafi y de armas químicas no sé absolutamente nada. Dice, no pasa nada, aquí tienes. Le dan todo un dossier y escribe un artículo sobre cómo Gaddafi presuntamente estaba montando una factoría de armas químicas, reportaje que fue reproducido en diarios de todo el planeta, que contribuyó a generar una imagen negativa contra el régimen de Gaddafi y que pone como ejemplo de las cosas que estuvo haciendo, defendiendo en tertulias, etcétera, etcétera. No solamente eso, en ese libro da un listado de decenas de compañeros suyos, igualmente alemanes, igualmente prestigiosos e igualmente pilares del periodismo del país, que están en sus mismas circunstancias, defendiendo en tertulias determinadas posturas que benefician al gobierno norteamericano, etcétera, etcétera. Pero añade, dice, yo conozco a estos porque son, digamos, los que estaban en mi club. Pero hay otro tipo de lobbies, como el lobby de la energía, como el lobby de las empresas farmacéuticas, como el lobby de la alimentación, que pagan sus propios cheques a sus propios periodistas para que difundan noticias y informaciones interesadas y para que cuando van a las tertulias televisivas defiendan tal o cual cosa. Y no solo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno ruso, el gobierno israelí, el gobierno chino también reparten sus cheques entre los periodistas que les son afines, en este caso no son los mismos, para que rebatan a los periodistas que están comprados por el gobierno norteamericano y se juntan todos en una popular tertulia televisiva y allí montan su tenderete. Es más, añade otra cosa, dice, yo sé lo que pasa en Alemania, pero puedo deducir que prácticamente en toda Europa la situación es completamente trasplantable y que en cualquier país de la Unión Europea habrá determinados periodistas que estén a sueldo de gobiernos, multinacionales, sectores financieros. ¿Y no le ha pasado nada a este hombre? ¿Ha publicado ese bestseller? Como diciendo, mi confesión, arrepentido, mi dignidad me hace decir todo esto durante 25 años. ¿Y no le ha pasado nada? De momento no. Él dice que está dispuesto a afrontar que se va a buscar muchos problemas, que está convencido de ello y que este cambio de opinión viene porque directamente, digámoslo así, sus empleadores se habían embarcado o pretendían embarcarle en una campaña de desprestigio contra el régimen de Putin, que él deduce que todo esto puede conducirnos a una conflagración bélica en Europa de grandes dimensiones y que él hasta aquí ha llegado, que no quiere tener las manos manchadas de sangre de eso y que le bastan 25 años, ¿no? Solo para ahora ya así. Le ha dado el ataque de conciencia y ahí está su bestseller, que a ver si lo traducen. ¿Cómo se llama? Periodistas comprados. Más sencillo el título, imposible. Absolutamente gráfico. ¿Por qué será que te creo? ¿Qué ha pasado en la India? Pues, ¿qué está pasando? Porque son ya 197 los científicos del programa nuclear indio que se han quitado la vida. Todo empezó además con un accidente, un extraño accidente, eso sí. Homi Bhabha fallece en el vuelo 101 de Air India, que se estrella en 1966 cerca del Mont Blanc, en los Alpes. Y en esa muerte él era uno de los principales responsables del programa nuclear. En esa muerte trágica llega además en un momento decisivo para el tema nuclear en la India. Enseguida como que tapan la cosa, no le dan mucha importancia, pero es que luego desde 1967 hasta hoy en día 197 científicos que en cierta forma han estado relacionados con esos 32 centros de energía. Han hecho la estadística ahora y han dicho, pero bueno, han ido tirando del hilo y han dicho, ¿pero esto qué es? Claro, 32 centros hay de energía nuclear en la India. Pues 197 de las personas que trabajan en esos 32 centros, por causas misteriosas, unos además tienen entre 25 y 50 años, o sea, son muy jóvenes, son personas que no tenían por qué tener ningún problema, tenían buenos puestos de trabajo dentro de ese programa nuclear, pero nadie sabe por qué, pues han decidido dejar este mundo.
Se han preguntado muchas veces la opinión pública india ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Lo único que han obtenido es la callada por respuesta. Nadie dice nada, se intenta tapar todo y lo cierto es que hay científicos que siguen quitándose de en medio. Algunos dicen o apuntan la posibilidad de que pudieran estar enfermos y esas enfermedades, antes de que fueran a más, pues les hicieran acabar con sus vidas, y otros dicen que es que hay algo más detrás y que no son ellos los que se han suicidado, sino que los han quitado de en medio por razones de información privilegiada que tenían. No sé si siguió aquella senda tremenda de suicidios en ciertas compañías de telecomunicaciones francesas, Santi. De hecho... Fue como un boom, recordáis, ¿no? Y muy parecido. En la India también, por ejemplo, hubo, en los albores del programa espacial hindú, también hubo una serie de suicidios bastante misteriosos. Están los suicidios del programa nuclear iraní. Parece ser que cuando hay determinada comunidad de científicos que se mete en un sector estratégico en determinados países, el estrés, muy entre comillas, pues hace estragos y esta gente le da por suicidarse. Sorprendente. Ha habido una muerte distinta de un hombre que causó una revolución enorme. Vamos a escuchar a Masaru Emoto. Es un documento de este individuo que seguro que muchos no conocen la obra, pero esos cristales, esa agua cristalizada que tenía la leyenda de, por ejemplo, el agua con música de Mozart genera unas formas, con música irritante, disonante completamente, genera formas desestructuradas. El agua se comporta casi como un ser vivo, atiende a la conciencia. Masaru Emoto decía esto. El agua es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra mente. Por lo tanto, y refiriéndome a la contaminación de nuestro entorno o a las catástrofes ecológicas, son reflejo en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra alma. Acertado o no, Masaru Emoto empezó la revolución del agua fotografiada. El agua variaba, por ejemplo, con palabras de amor, con afecto, con la sonrisa de un niño, y ante la tragedia, los chillidos, la oscuridad, se transformaba en otra cosa. Y la gran pregunta era, si somos el 70% de agua, ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Ha muerto Masaru Emoto, Diego? Creo que muchos de los que nos están escuchando conocían a Masaru Emoto. Esto que escuchamos era, digamos, que la base o la piedra filosofal sobre la que giraban sus investigaciones, y la expectación y el interés con el que el público acogieron estas teorías en su momento no evitaron que estas hipótesis, los métodos que él empleaba, el hecho de no aplicar suficientes controles y sobre todo la comercialización de algunos productos que procedían de estos experimentos fuesen muy criticados en ciertos momentos. Incluso James Randi, el conocido escéptico, le ofreció en 2003 públicamente $1 millón si aceptaba reproducir sus experimentos en un estudio de doble ciego, y los resultados se mantenían. Emoto ni siquiera contestó, y últimamente le habíamos perdido un poquito la pista. La primera semana de septiembre, mientras daba una conferencia en Shanghái, Emoto fue hospitalizado a causa de una insuficiencia respiratoria y falleció Iker en la mañana de ayer, según ha publicado su hija, que también era su secretaria, rodeado de su familia. También dice que su última palabra fue gracias. Wow, fuerte eso, la última palabra, gracias. Era un hombre muy espiritual, y lo que decimos siempre, ¿no? La racionalidad. Yo no sé si tenía razón o no, y si era muy fantástico lo que decía o no, pero en el caso de Emoto, como decían del hombre pez, ¿no? Si no es cierto, mereció serlo. Contarnos y contar a todo el mundo a través de documentales como Y tú que sabes, provocando una gran oleada, ¿no?, de afinidad por estos temas. Si la música es capaz de descomponerse con lo negativo y de armonizarse con lo positivo, seamos positivos. Hombre, yo creo, el ortodoxo dirá, no, es que usted, al final, la sensación que hay con eso es de algo bueno, ¿no? Ese es el legado de Emoto. Gracias, Diego. Ahí estaba la noticia, y nosotros, siguiendo esa senda, ¿por qué no?, sin saber si tenía razón Emoto o no, seguramente el agua y toda la naturaleza se comporta en correlación con lo negativo y lo positivo. Hace unas semanas, en Cuarto Milenio, tratábamos el asunto del ébola con unas imágenes inquietantes, porque eran los murciélagos de la cueva madre, la cueva donde surgía una de esas cepas. Para algunos, el ébola, y me hago eco simplemente de una opinión que existe en la red, y como tal es una opinión global, que avanza. Muchas personas, sobre todo de cierta franja de edad, yo creo que creen más en todo eso que en lo oficial. Quizás sea tan injusto no creerse lo oficial como creerse a pies juntillas lo extraoficial. Al final,
hay que tener la mente abierta a todo, pero no creer en casi nada. Porque esta circunstancia nos afecta. En las redes sociales, ahora mismo, un gran tsunami afortunadamente beneficioso de personas que están diciendo lo siguiente: se están preguntando cosas que yo me pregunto en mi casa. Eso es lo que nos importa. Ya no el resultado de si alarma o tranquilidad. Hemos visto las dos caras. Lo importante es que preguntemos cosas y que se respondan en esta mesa cosas que habitualmente no se han comentado, que son casi de andar por casa, ¿verdad? De perogrullo, seguramente, pero es que muchas veces uno echa en falta eso. No hemos salido de Madrid, ahora nos marchamos a otros mundos, y hay personas también, evidentemente, y como debe ser en las redes, y lo agradecemos, y cuanto más apoyo y cuanta más crítica, mejor. Para eso estamos, para remover conciencias, de verdad que es nuestra misión, y algunos nos llaman alarmistas, algunos dicen que estamos desinformando, que estamos causando miedo. No, oiga, yo estoy preguntando porque quiero saber. ¿Y tú? ¿Tú de verdad quieres saber? Porque hay personas que quieren vivir en un limbo sin saber, sin preocuparse. Quizá ese confort no nos vale. Queremos ir más allá y con cierto riesgo. Pero eso sí, siempre diciendo, como desde la primera edición de este programa, tú debes sacar tus propias conclusiones. Seguro que lo que sí hacemos es darte pistas para que investigues. Ahora se puede por ti mismo. Nuestro público habla. Vamos con los mensajes que nos hacen llegar. Esther nos dice: el jueves fallo multiorgánico y hoy incorporada y hablando con los médicos. ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser? Sí, totalmente puede ser la evolución de este o cualquier germen. Cuando ocurre un fallo el multiorgánico, se habla sobre todo del riñón, el hígado, los pulmones incluso. Produce microhemorragias y se pueden revertir esas microhemorragias en un momento determinado. Estamos hablando antes de producir sangre en el abdomen, un hemoperitoneo, se puede drenar, un hemotórax, sangre en el pulmón, se puede drenar. Si luchamos, es como la lucha en contra de la sangre que se va vertiendo. Ganar tiempo al tiempo para que el mismo organismo vaya produciendo la curación, no espontánea, sino una curación completa del organismo. Evidentemente es algo positivo y yo espero que Teresa pues gane ese tiempo al tiempo tan necesario, que salga para adelante y que pueda pues disfrutar de esa vida que se merece. Ojalá. Está hablando, por si os incorporáis ahora a Milenio 3, el doctor Miguel Ángel Pertierra, toda una autoridad médica y todo un buen amigo de este programa, que tiene a bien a las 3:10 de la madrugada. Se le agradecemos públicamente estar con nosotros, pero no por estar en Milenio 3, sino por seguro aportar mucha información fundamental cara a cara con todos vosotros. Cristina Amo Velasco dice: en 21 días veremos en realidad si alguien más se ha contagiado de ébola. Wayoland dice: el único que intercambiaba fluidos con esta mujer no está infectado y los vecinos alarmados porque abrieron las ventanas. Mónica López: soy de Alcorcón y esta semana me operan en el hospital, pero estoy tranquila porque su marido no tiene síntomas y da negativo. Se preguntan muchas personas por el marido. Doctor, aunque sea en un titular, ¿es sorprendente o no que el marido no esté afectado? Bueno, puede no estar afectado como cualquier otra enfermedad viriásica. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener una hepatitis C, por ejemplo, una hepatitis B, que se transmite también o se puede transmitir. También tiene un bajo nivel de infectividad y le sale el marido o la pareja sale totalmente negativo. Yo conozco incluso un caso muy cercano, hepatitis B y C, y el marido totalmente negativo después de 40 años. Nos decía también Claudia Ramos: a mí también me sorprendió ver a los aislados asomados. Cuando yo he estado ingresada, ninguna ventana se podía abrir. Alecia: lo único conspiranoico que veo es que el Partido Popular se atrevió a traer enfermos sin tener un sistema sanitario adecuado. ¿Por qué hacerlo? No, hay mucho más conspiración y lo vais a ver. Rocío Málaga: yo no creo que sea hecho en laboratorio el virus. Mutado ya no lo sé. Silvia dice: yo no me creo eso que han soltado el virus a cosa hecha. Se lía, muere gente, miedo, vacuna, milagro y dinero. La élite más rica. Gabriel Campos: yo no me creo nada de lo que cuentan las enfermeras. Conozco bien mi país y a quienes lo habitan. Ave Fénix: las empresas españolas de turismo han perdido miles de millones de euros en unos días por culpa del caso del ébola. Ana Hart: lo de las chapuzas y cagadas sí es bochornoso, no tenía que haber pasado, se las apañan en África con muchos menos medios. Raúl dice: ya estamos con el puñetazo en el pecho, los británicos masacraron decenas de miles de vacas hace años.
José Ramón López, aún suponiendo peligro, encuentro más lógico aislarlo y estudiarlo, y quizás sería mucho más útil. Mucha prisa en hacerlo fácil en cuanto al perro. Rafa Bordes, prefiero que maten al perro a que lo usen para investigar. Paula Usó, muy interesante el dossier ébola, todas las preguntas que se están haciendo, muchas también me las había hecho, muy interesante y también da miedo. Bueno, lo dejamos ahí de momento, podéis seguir preguntando, navedelmisterio.com, ya lo sabéis, y en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, con Diego y Guillermo a tope, y milenio3 con número, @cadenaser.com. Clara, se está hablando, antes de entrar en la polémica más polémica de todas, el bioterrorismo, de dónde nace esta cepa, qué intereses hay ahí, por qué murieron virólogos importantes, hay investigadores que hilan con todo esto. Parece increíble. Bueno, vamos a contarlo porque está ahí y se está contando. Pero Clara, rápidamente vamos a hablar de personas que ahora mismo aseguran que se puede curar el ébola. Cuidado, que es un terreno muy resbaladizo. Yo aquí sí que creo que hay que tener máxima prudencia, máximo respeto por la ciencia. Pero os digo que de cada 3 mensajes que recibimos, 2 son de personas que quieren que esto salga a la luz. Bueno, vamos a hacerlo con toda la prudencia. Testimonios como este, que ahora nos explicas, Clara, qué es. El virus del ébola está surgiendo en oleada por África Occidental. El hecho es que estamos todos a un viaje en avión a distancia de un cataclismo. Y por ahora se dice que no hay tratamiento alguno contra el ébola. Y eso no es cierto. De hecho, hay un muy bien conocido, un muy bien caracterizado nutriente, la nanoplata. No os imagináis, claro, cómo vuelan las noticias. Esto sí que es un virus en el aspecto informativo, ¿no? Cómo vuelan las noticias. Nanosilver. Clara, ¿quién es esta mujer? Pues ¿y por qué dicen esto? Hemos escuchado a Rima Leibow, que es doctora en medicina, que se adentró más bien luego en las terapias alternativas, y directora médica de la Fundación Natural Solutions. Y efectivamente, desde esta organización aparentemente sin ánimo de lucro y con buena disposición para ayudar en diferentes partes del mundo, lo que afirman es que se puede curar el ébola y que están a disposición de aquellos gobiernos afectados por estos brotes de ébola que estamos teniendo. Doctor Bertierra, nanoplata. La verdad es que cuando aparece cualquier de estos tipos de infección aparecen los remedios milagrosos, remedios que sirven para todo y muchas veces son remedios para ganar dinero, para lucrarse y realmente sirven para poco. Cuidado, el término en castellano es plata coloidal. Sí, pero bueno, la plata como el oro puede tener una serie de beneficios, pero no hay estudios. Yo siempre digo que hay que hacer estudios. De hecho, ahora me imagino que hablaremos de las vacunas, de los tratamientos, incluso de remedios naturales, pero pensemos que cualquier estudio que se ha hecho hasta ahora mismo solamente está en estudio en grado 2 o en nivel 2, que significa el estudio en animales. En personas no se ha llegado a experimentar, no se sabe el resultado. Pensemos que cuando se utiliza una vacuna, un tratamiento, puede tener efectos positivos o efectos negativos, o muy negativos, incluso peores que la enfermedad. Medicamentos que hoy en día han salido al mercado a nivel mundial han tenido que ser retirados por el efecto teratógeno, lesional, o incluso letal que han podido tener. Hace unos años un antibiótico, hace otro año la focomelia que se producía por la talidomida, que es lo más frecuente, lo más común que se pueda conocer, pero incluso, ya digo, muchísimos medicamentos que pueden producir lesiones mucho más importantes. Se están hablando de remedios milagrosos, pero hoy por hoy no se conocen. De hecho, si no, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar se estarían utilizando desde hace tiempo. ¿O no? Es decir, vamos a ver. Mira, por un lado la nanoplata, sí. Yo lo dejo aparte porque si luego hablamos de quién es esta señora Rima Leibow, que la conozco bien, no tienes ningún crédito, ¿no? Me parece una señora volada, es decir, que era en su momento investigadora de abducciones, casada con el general que dirigía toda la división de guerra psíquica al que conocí en Madrid. Que no te da confianza, vamos. No me da confianza, primero. Segundo, la nanoplata, o sea, el aplicarla al ébola es tan especulativo como aplicar el MMS, que, al igual que la nanoplata, se ha comprobado de forma real
que tiene eficacia en curación de heridas de la piel, quemados, etc. Sí, bueno, pero ¿qué tendrá que ver heridas de la piel con el ébola? No, claro, pero cuidado. En cuanto al argumento del doctor Pertierra, al que admiro y quiero hace muchísimos años, y al que tengo como médico amigo y hago todo lo que él me dice, yo tengo que decirle una cosa. La FDA, es decir, la Food and Drug Administration, que es la dictadura que debe existir en Estados Unidos para todo lo que se consuma o sea, medicamentos y alimentos, que está en contra de la utilización de esto, mientras que el ministro de Sanidad de Nigeria, lo apoya, ha mantenido durante muchísimo tiempo ignorados remedios como la vitamina D. La vitamina D, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la vitamina D, 75 años ignorada, que es tremendamente eficaz en multitud y que fortalece el sistema inmune, es gratuita prácticamente. Todo lo que no es negocio no interesa y es prohibido por el sistema. Y aquí lo que hay que denunciar es el negocio, y el negocio que desde hace mucho tiempo... Pero da igual, si el negocio salva vidas, Enrique, son vidas, por mucho negocio que sea. No, pero me refiero al negocio farmacéutico. Sí, el negocio farmacéutico está salvando vidas, Enrique, y en el fondo es mejor que haya algo que salve las vidas que no que haya negocio. Pero la cuestión es por qué no se experimenta de la misma manera y en igualdad de oportunidades otros remedios naturales, homeopáticos o el MMS, porque no interesa, porque no es big business, o sea, no es big pharma, doctor, farmacia a lo grande. Vamos con otra cosa que quiero que comentéis. No estoy de acuerdo con Enrique, que también aprecio, pero que hay que pensar que, por ejemplo, unidades como el MSIID, que es el centro donde los soldados americanos pues son tratados de enfermedades infecciosas, pueden coger en ninguna parte del mundo, no se están haciendo ninguno de estos tratamientos, cuando ellos serían los más interesados. Hablamos del Usbrid, que está en Fort Detrick. Exactamente. Bien, es que ahí apuntan todas las sospechas. Luego vamos a ver cómo. Pero no se hace ningún tratamiento de esto. Otra cosa es como la FDA, y sería tema de otro programa totalmente distinto, porque hay medicamentos que han aceptado, pues que a lo mejor rayarían. Sería otro programa, hazme caso, doctor, que lo trataremos. Santi, una cosa breve. Sí, en cualquier caso hay una cosa que quería apuntar. Desde luego, Enrique tiene razón en una cosa. Hay un gran negocio detrás de esto y, de hecho, en la generación de alarma yo creo que hay un importante negocio también. De hecho, para ilustrarlo no tenemos más que fijarnos en el famoso ZMapp. Cuando falleció el paciente que tenían hospitalizado en Dallas, las acciones de la empresa que hacía ZMapp se han derrumbado directamente en bolsa, porque estamos hablando de algo que genera dinero. Pues bien, se hablaba de una vacuna de ébola, que si podía haber, que si no podía haber. Justo cuando aparecen los casos en Europa y en Estados Unidos, aparece la empresa GlaxoSmithKline y dice que tiene una vacuna. Tiene una vacuna que tendrá lista 10.000 dosis a final de año, que solamente le faltan las pruebas con humanos, que las va a llevar a cabo en Mali, y que la tenían prácticamente preparada. Pero ya estaban trabajando desde hace meses. No, espera, no iban a hacer las pruebas clínicas porque no era negocio. Dicho textualmente por el artículo de The Guardian, no había mercado. Palabras textuales. Ahora ya hay mercado. Pero bueno, ¿preferís que haya mercado y se cure la gente o que no haya mercado y nos curamos todos? Preferimos que cuando no hay mercado lo hagan. Es decir, preferimos que antes de que se mueran 10.000 personas en África hagan las pruebas clínicas. Pero eso no lo van a hacer. Pero es que el africano no es mercado. Es que no interesa salvar las vidas en África. Mira, es más, realmente a la élite lo que le interesa es que se vacíe este planeta, porque la élite ha dicho ya hace mucho tiempo, en multitud de informes, nos remontamos al informe del Club de Roma, año 72, que sobra demasiada gente. Pero ahora vamos con eso. A la élite le puede sistema llegar. Capitalista no se va a sostener Enrique, con... ¿Cómo estamos a las 3:22? Es que Enrique está recordando el argumento de una serie que se llama Utopía. Cómo es utilizando una medicación se puede eliminar y dejar un número mínimo. Eso es... Bueno, una elucubración. Realmente estamos hablando de un germen que está ahí, ojo, y que es letal, que es letal, pero que hay que decir que ha matado a 3.044 personas.
que a nivel mundial de los 6.000 o 7.000 millones que podemos ser es ínfimo, aunque una vida evidentemente vale muchísimo, vale todo. Dejamos esto ahí en este momento porque quiero que hagamos lo mismo, que escuchemos a un personaje. Es tanto el contenido que es incontenible, ¿no?, en este programa. 3:22, continuamos, vamos a escuchar una voz y Clara nos lo va a presentar. Representa otro de los elementos por los cuales todo el mundo nos pregunta. Es que es increíble, es decir, a través de la red están surgiendo, sea positivo o negativo esto, nuevas leyendas de personas que dicen que tienen el remedio. Este es un agricultor catalán, experto en mundo ecológico, y que dice lo siguiente. Son ejes de los hombres blancos en sus programas pagados de las televisiones africanas, de que no vayan los curanderos, que su ciencia los va a matar y porque la suya aún no tiene remedios. Si la ciencia del hombre blanco aún no tiene remedios, ¿por qué desaconsejan que vayan esos curanderos? Porque quizá, si se demostrara finalmente que la Garcinia cola no solo es eficaz para el ébola en ratones, sino que es eficaz para ébola en seres humanos, se acababa el negocio. Garcinia cola, negocio y un tal Pamies, que nos preguntan constantemente por él, simplemente con toda la asepsia, como si lleváramos el triple guante nosotros. Lo ponemos ahí porque el público nos lo pide. ¿Qué hay que saber de este hombre, Clara? Bueno, pues Josep Pamies, como has explicado, es un agricultor catalán que, bueno, él lidera un movimiento que es un movimiento que incluso remitió una carta. El movimiento se llama Dulce Revolución, y remitió una carta precisamente a la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en agosto pasado, el 13 de agosto, que todavía no han recibido respuesta, en la que bueno, pues como habían pedido, la OMS había, digamos, pedido información de algo que pudiera ayudar a curar el ébola o a prevenirlo. Ellos ofrecían a facilitarles una serie de remedios naturales que, al parecer, según cuenta Pamies, algunos cooperantes en África Occidental están experimentando, pues curanderos o los propios cooperantes, y que dicen que con estos remedios, pues que hay muchos casos de... Y menciona Garcinia cola. Sí, Garcinia cola, la Artemisia annua también la menciona, y habla también del dióxido de cloro, del MMS que hemos hablado, y de la plata coloidal. Él habla de esos tratamientos alternativos. Lo que él viene a decir es que por qué no se investiga con el mismo ahínco, es un poco lo que ha explicado antes Enrique, ¿no?, con el mismo ahínco que otro tipo de tratamientos con fármacos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sus palabras no han... Tú me decías, Clara, que este hombre, no sé si tendrá verdad o no, pero que estaba como muy convencido de lo que decía. No han caído en saco roto, porque de hecho pues hay varios vídeos en YouTube de Pamies explicando esto. O sea, coges cualquiera de ellos, el que así terminó a grosso modo tiene unas 300.000 visitas. Y desde luego que el problema este del tratamiento para el ébola me preocupa muchísimo. Si ahora mismo hacemos la prueba en tiempo real, yo la he hecho mientras estábamos hablando, ponemos en Google cura, automáticamente aparece la palabra asociada ébola y aparecen 2.360.000 resultados. Pero bueno, sobre cura del ébola. Sobre cura del ébola, ¿no? En español, en castellano. Sí, en castellano. Desde luego, aparte de estos remedios que indica Pamies, que creen que ellos que funcionan, por lo menos con la experiencia que tienen con estos cooperantes, que muchos de ellos se sienten amenazados por precisamente las farmacéuticas, ¿no? Porque están, digamos, metiéndose en un terreno un poco resbaladizo, que ya entraría más en la conspiración, y ahí no voy a ahondar, porque si no vamos a terminar nunca, y ya está preparado ese otro bloque. Sí que se menciona de otros remedios, como el agua de mar, aceite esencial de corteza de canela y de orégano, frotarse con sal, la ozonoterapia administrada vía rectal. Es decir, son algunos de los supuestos remedios contra el ébola. Y, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos sí que ha tomado ya cartas en el asunto y ha empezado a enviar notificaciones y requerimientos de que se retracten la administración de alimentos y medicamentos que ha mencionado antes Enrique, ¿no?, a varias empresas que realizan
reclamos para promocionar sus productos que teóricamente les van a prevenir o a curar, en según qué casos, el ébola, para que se retracten de estas declaraciones o asuman las consecuencias legales de sanciones. Dos elementos, claro, importantes. Ya le preguntaremos brevemente, por favor, para entrar directamente en otro aspecto, la opinión de este bando, de esta zona de la mesa. Esto es una cosa que en Internet vuela, tiene eco, las personas creen en eso. Es más, a mí me dicen, si no das eco a esto eres un desinformador. Os quiero decir, no porque a mí me da lo mismo, pero os quiero decir cómo es el manejo mental, ¿no? Para muchos no hacerse eco de todo esto es no estar en la verdad. Bueno, yo es que desconfío de cualquier verdad, pero para muchos esta es la verdad oculta. ¿Oculta por quién? Por los grandes intereses. Pero esto que ha dicho Clara, ¿solucionará el ébola? ¿Qué pensáis? Sed críticos. ¿O no? Como queráis, pero desde luego es sorprendente. Escuchamos un documento más de este agricultor catalán que se ha convertido en celebridad a través de la red. Lo ha convertido la red, por algo será, no lo sé, porque con esa vehemencia asegura que la Garcinia cola, sobre todo, que es uno de sus elementos básicos, puede curar el ébola, ni más ni menos. Conocimientos ya experimentados por diferentes curanderos en Nigeria, en Liberia, en Guinea Conakry, una planta maravillosa que se llama Garcinia cola, en inglés bitter cola. Claro, dirán que no hay estudios específicos para el ébola con esto, pero los curanderos de la zona saben que para el ébola, que hace más del año 70 ya apareció, no sabemos si casualmente o por inducción de quien tiene la patente actualmente, que es Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos tiene la patente del virus del ébola, no lo sabemos, no podemos asegurarlo. Lo cierto es que desde el año 70 que aparece el ébola en África, esos curanderos, los únicos medios que han tenido, han evitado que esto sea una pandemia. Aseguran que los curanderos, chamanes locales, han contribuido a eso. Suena como muy increíble, pero como yo no sé dónde puede estar la verdad, pido de verdad, pero un titular a los tres. La Garcinia cola es un producto que bueno, se está utilizando o se ha utilizado para bronquitis, problemas respiratorios y puede tener ciertas propiedades. El ozono a nivel intravenoso, incluso en España el doctor Corzo, que es una eminencia, lo está utilizando como un retroviral, o sea, con un elemento que pudiera funcionar. Lo que pasa que, claro, elementos mágicos yo creo que ahora mismo no existen. Hay que hacer investigaciones. Y es lo que no hay. Realmente el problema es que la medicina y sobre todo la industria farmacéutica funciona en el sentido inverso a como debería funcionar. Es decir, la industria farmacéutica gana dinero cuanto más gente enferma hay, cuando debería de dársele dinero cuanta más gente sana hubiera. En un orden de cosas natural, lo que se pretendería sería curar las enfermedades. Cuando se hace negocio con esto, lo que se pretende muchas veces es cronificarlas, y podríamos hacer un debate amplísimo que no viene absolutamente a cuento. Pero también, sinceramente, bueno, habría mucho que decir, pero que se diga alegremente, bueno, es la gloria de Internet y la miseria, pero que se diga alegremente que tiene remedios para el ébola y no sé, cómo sería fácil demostrarlo, ¿no? Yo digo lo siguiente. Primero, al igual que me mostró crítico antes con la doctora Rima Leibo, Pamiers, que es un agricultor, no lo olvidemos. Por eso, era bien conocido. Con todos mis respetos, pero... No, pero cuidado, era bien conocido como promotor de la agricultura biológica desde hace mucho tiempo. Cualquiera bien informado, mínimamente informado, lo conocía. Es decir, no se ha hecho glorioso con esto. Pero él da un razonamiento. ¿Ese razonamiento que da está basado en algo? Sí. Vamos a ver. Ni el ZMAP, ni el Tecmira, y ni los otros 5 remedios que hay ahora, apoyados por miles de millones de dólares, luego puedo dar las cantidades y cómo se hizo esto, se ha comprobado su efectividad de forma taxativa y se han hecho grandes investigaciones, llevan haciéndose de uno de ellos desde 2010. De estos otros remedios no se han hecho tampoco investigaciones, pero él dice que allí los curanderos africanos, no haciendo ritos, sino dando hierbas, que han tenido efectos. Vayamos a los datos. Lo que pasa es que son datos como poco precisos, ¿no? Pero vayamos. Los curanderos. Número de muertos. La epidemia de 1976 en Zaire tuvo 280 muertos. 1976 en Sudán, 151. Luego descienden 1, 22, 0. O sea, es una ridiculez. Solo hay un repunte. 1995 en Zaire con 250 muertos. En 2000 en Sudán, 425 muertos.
y de repente ahora tenemos ya más muertos que en pero todas las epidemias. hay que hablar del porcentaje y del germen que está atacando. Es totalmente distinto. No podemos meter en el mismo saco. Pasa como ocurre con la gripe. En 1917 apareció la gripe llamada española, malamente dicha. Hombre, generada por los alemanes. Y en un momento determinado murieron millones de personas. Y normalmente ese repunte tampoco existe. Pero Enrique, además, esta vez el ébola ha surgido por un curandero. En el entierro, además, de un curandero que intentaba curar el ébola. Perdóname. Con lo cual los remedios que utilizaba no sirven. Cuando se habla de paciente cero, no es ese curandero, sino un niño, como conocerás muy bien. Sí, ¿no? Un niño que fue ese curandero. Paciente cero. Un niño que fuese curandero. El curandero se contagia y en el contagio del curandero, todas las mujeres que están limpiando el cuerpo de ese curandero son las que propagan la epidemia. En ese momento, la práctica ritual, la magia es pero estamos ahí. Si ese curandero, yo no sé qué hierbas utilizaba para intentar curar a ese pobre niño, ¿no?, que murió y que sería el paciente cero, pero como vemos, no funciona. Me acaba de pasar, Fermín Agustío, una nota de la BBC del año 99 donde se menciona la Garcinia Cola como una posible, ¿no?, cura del ébola. Es curioso, año 99, no es de ahora. Ahí lo dejamos. Vamos con otra cuestión que tiene que ver con asuntos realmente graves, ¿no? Aquí otra de las grandes preguntas que vamos a intentar responder como podamos es ¿de dónde surge esta nueva cepa? Y que se estaban haciendo experimentos concretos ahora, ¿eh? Hablamos de este terrible suceso que haciendo los cálculos exponenciales aseguran que puede ser devastador en África y que, como dijo Enrique de Vicente hace unos meses en Cuarto Milenio, podría llegar hasta España, Occidente. Los mismos que ahora seguramente están diciendo que somos muy alarmistas, que lo sabrá, estoy seguro que son los mismos que dijeron que Enrique era un alucinado y que se reían de que pudiese llegar, por ejemplo, a Madrid, como Enrique dijo, el ébola. Y sí, bueno, los mismos pues ha que llegado. Todas las semanas dicen cosas. Pues ha llegado. Por fortuna, el 99% del público dice que estamos haciendo las preguntas que ellos querían hacer. Y eso es importante, pero yo agradezco a unos y a otros su permanente crítica. ¿Por qué? Porque nos da una situación de cómo es la mente humana. Yo recibí muchas críticas cuando Enrique dijo esto, y he recibido mensajes esta semana diciendo Enrique tenía razón. Aquí nadie tiene razón y deja de tenerlo. Simplemente es una cuestión de calibrar y barajar la información. Santiago, tú me decías que tenías sinceras sospechas sobre esta última cepa de ébola. Sé que tú sabes resumirlo y sé que tienes sospechas en torno a ciertas instalaciones y cuestiones militares. Estas son palabras mayores. Yo no sé si es verdad o no. Todo el mundo nos está preguntando. Santiago y Enrique. Vamos a ver, desde mucho tiempo antes de que se propagase o de que empezase esta cepa de ébola, había personal del ejército estadounidense, de Fort Detrick y de la Universidad de Tulane, destacado justo en las zonas donde iba a aparecer esa cepa. Eso no es un bulo, había asignaciones presupuestarias que se pueden comprobar en los documentos del Comité de Aportaciones del Congreso de los Estados Unidos, bastantes millones de dólares, destinadas ¿a qué? A investigar el ébola, precisamente. Y justo entonces, yo como Enrique creo poco en las casualidades, se da en la zona una cepa que, según el propio descubridor del virus, el doctor Piot, tiene características genéticas extrañas, que no se parece a nada que hayan visto antes. Pues no te voy a decir que blanco y en botella leche, pero desde luego sospechoso parece. Y, por cierto, un pequeño inciso para defender una cosa de Enrique. Los que decían que Enrique era un alucinado y que era un alarmista y tal y pascual, pues a lo mejor se fían algo más de una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, como es el Instituto Max Planck, que ha hecho una serie de simulaciones informáticas sobre la posibilidad de que el ébola se propague por diversos aeropuertos del mundo. El aeropuerto de Frankfurt tiene el 100% de posibilidades. Así, según este informe del Instituto Max Planck. El de Pekín un 97 y el JFK un 91. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente habrá más casos, porque a día de hoy, por ejemplo, los propios agentes
digámoslo así, de forma anónima, pero se está recogiendo en la prensa americana de la FDA, de la TSA, de la seguridad de los transportes aéreos, están diciendo que los controles que se están haciendo en los aeropuertos estadounidenses son simplemente para tranquilizar a la población y que no sirven absolutamente de nada, porque evidentemente no detectan pacientes asintomáticos, le están pasando a la gente una pistolita que detecta la fiebre, pero que como se hayan tomado 1 gramo de paracetamol media hora antes no va a detectar absolutamente nada, y que se les va a colar, como se les ha colado el de Dallas, 1, 2 y los que hagan falta. Doctor, ¿de acuerdo? ¿O alarmismo? Yo creo que alarmismo. El ébola, tal como aparece, desaparece. Es lo primero que... Hablabas de un misterio antes. Exactamente, ese es el misterio que yo creo que habría que tratar. Evidentemente, cualquier persona que llega desde África o cualquier lugar en poca hora puede ir a cualquier parte del mundo. Recordemos, por ejemplo, que eso mismo que se está haciendo en el aeropuerto de Estados Unidos, hace unos años se hacía en Rusia, donde en el aeropuerto de Moscú, si tú superabas los 37 grados y medio, te deportaban a tu país. Evidentemente es muy difícil controlar algo así. Y sobre todo en este mundo tan global, ¿no? Claro, es diferente del mundo de hace 20 años. Este mundo global, pero ¿quién dice que en un momento determinado no entre nadie en un barco de alguien, en un pesquero, en un barco de transporte? O sea, que en un momento determinado yo creo que esos gérmenes pueden entrar de cualquier sitio. De hecho, al principio lo decía, gérmenes que desconocíamos hasta hace muy poco en la medicina tradicional europea, se han instalado, y el paludismo, por ejemplo, que había prácticamente desaparecido en España, ha vuelto a aparecer. Esa fiebre terciana y cuartana ha vuelto a aparecer. El ébola, terrible como él solo, pero raro también como él solo. Raro como él solo. Esa rareza le ha hecho favorito en las quinielas del mundo de los amigos de la conspiración como elemento creado. Bien, Enrique habló no hace 6 meses, sino hace apenas 1, en el programa que hicimos sobre el ébola en Cuarto Milenio, ya con esta cepa, sin intuir lo que iba a pasar, de 7 muertes sospechosas. De repente, cuando hiló la historia del vuelo derribado por un misil, confuso todo, sobre Ucrania, y esto, dijimos, ¿qué tendrá que ver? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el comienzo de la historia la ha contado perfectamente Santiago Camacho, que simplemente se toma la molestia de investigar y lleva muchos años investigando este tipo de documentos. Es decir, en el hospital Kenema de Sierra Leona, que es donde más personal médico ha muerto en Sierra Leona, una cantidad tremenda, siguen muriendo, y donde los locales de Sierra Leona acusan como que de ahí muchos pacientes que entraban ahí por otros problemas salían con el ébola, resulta que ahí había esas investigaciones desde 2009, investigaciones del ejército norteamericano, es decir, del USAMRIID, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército, con la Universidad de Tulane. Bien, ahí había una investigación sobre la cual el gobierno de Sierra Leona había pedido reiteradamente explicaciones, hasta que finalmente el 22 de julio cerró las instalaciones y reclamó a Sanidad Americana que le dieran un informe de qué estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues había alguien que sospechaba que había pasado algo raro. Ese señor era el portavoz de la Organización Mundial de la Salud experto para enfermedades infecciosas, súper experto, no médico, en SIDA y en ébola concretamente. Este señor fue uno de las 100 personas que iban a participar en un congreso mundial sobre el SIDA en Australia y viajaban en el avión de Malaysian Airlines, que fue derribado, ametrallado por un caza ucraniano, como demuestran las fotos. Es decir, está ametrallado, y además ametrallada la cabina del piloto, y que además había digamos también misiles en tierra, pero no fue un misil el que lo derribó. Bien, este señor había dicho antes de coger el avión, 2 días antes, que había un escándalo en las investigaciones que se habían hecho, como lo que él venía a implicar en las declaraciones que hizo a compañeros es que se habían hecho una tergiversación de los experimentos de tal forma que la gente entraba a probar una vacuna que estaban generando ahí, y él era de la opinión que esa vacuna estaba generando epidemia, y ese señor muere. Ahora, no muere él, resulta que
la quinta parte de todos los médicos que han muerto en agosto en Sierra Leona, murieron 25 médicos. La quinta parte de esos 25 eran 5 no médicos, sino personal sanitario del hospital de Kenema, firmantes de una investigación que iba a salir en la revista Science y que sabían perfectamente de lo que estaba hablando Glenn Thomas. Bueno, es mucha casualidad, mueren contaminados por ébola. Cuidado, quinta parte. Cuando uno estudia el país es complejo. Pero qué casualidad. Resulta que ese mismo mes muere un sexto firmante de los pocos africanos que había, que es Sidiki Safa, y muere de un derrame cerebral con 46 años. O sea, yo no me lo creo. O sea, un derrame cerebral. Y entonces te pregunto, y ahora extiendo la pregunta, ¿y entonces, Enrique? Bueno, ahí que cada uno especule. Vamos a ver, si alguien podía contar algo, resulta que ¿sabían si algo? Hombre, vamos a ver, quien encabezaba eso, uno de los 5 fallecidos, era la máxima autoridad, digamos, vírica, el más prestigioso virólogo de Sierra Leona, era Sheikh Umar Khan. Resulta que este señor muere. O sea, a mí me parece inconcebible que, insisto, de 25 personal sanitario que mueren allí, esté él encabezando, eso era el que encabezaba el informe. Muere. Yo no me acabo de creer que él se haya contagiado tan fácilmente, pero es posible. Ahora, lo que no me puedo creer es que sea casualidad que ese mismo mes a otro de los firmantes le dé un derrame cerebral y que el unos días antes haya muerto ametrallado Glenn Thomas, que iba a denunciar eso. En parte estoy de acuerdo contigo, Enrique, por lo que dice que todo ese grupo de muerte son llamativas. Pero hay una cosa que no me cuadra de toda esta historia. Y yo que he presentado escritos, informes, artículos, cuando uno va a presentar un artículo, lo tiene escrito. Y está escrito y publicado. Que yo no digo que ahí había nada. No, simplemente estaba marcando la talla de esta gente que eran los máximos expertos. Entonces, teóricos. ¿qué interés? Porque si está publicado, ¿qué interés tiene para matar a alguien? Perdona, es que tú sabes que un paper, en una investigación tan tremenda como el hospital de Kenema, donde hay una investigación desde el año 2009, son los máximos expertos en the ground, en el terreno, sobre el ébola. Habían publicado ese paper y iban a publicar otros, pero ¿sobre qué era? ¿Cuál es mi sospecha? Y la de otros. Es que la denuncia que iba a hacer Glenn Thomas, ellos eran los únicos que podían apoyarla o denegarla. Ahora sí me explico, ¿no? Pero normalmente eran testigos de cargo, testigos. No, ¿qué van a dejar por escrito? Normalmente ¿Que ha habido anomalías? Que hay, claro, cuando sí. hay. O sea, en escrito en el hospital Kenema, que han quemado parte, que ha sido apedreado y saqueado por la gente. Hombre. Estamos en el mundo de la informática y todo se deja por escrito. Estamos en la ciudad africana de Kenema. Perdona, Freetown es otra cosa. Kenema, sí. que el país, tú sabes también como yo, que ese país... ¿Sabían una verdad incómoda, Enrique? Yo creo que sí, es una sospecha. Es posible. Y yo no voy a decir que verdad incómoda, pero la sospecho. Es posible, pero evidentemente, como tú bien dices, ese artículo de Science, lo escrito, se publica... Claro. Y uno guarda eso escrito. Sí, es el artículo de Science, que lo puedes leer, es sobre el genoma, digamos, pero es muy interesante, sería largo de explicar, porque ya no hay solo ese paper, es decir, ese artículo, que es una investigación parcial. Había otros, pero el genoma es una clave sustancial. ¿Por qué? Porque sería la pista que nos conduciría a qué es lo que ha producido la mutación que ha convertido el ébola Zaire, que era transmisible vía aérea y que tenía otras cosas, en algo tan mortífero, en algo que se expande exponencialmente, cosa que no había ocurrido antes. Pero los gérmenes, los virus acaban mutando. Todos sabemos el virus de la gripe que cada año muta y que desde Asia se preparan las vacunas en institutos para saber cuáles son. Que puede ser una formación de... ¿Te parece casual todo, doctor, sinceramente, o que hay algo que no? Porque el público, milenario, vamos a decirlo así, y otro tipo de públicos, tienen la sospecha, yo no sé si por siempre criminalizar a los mismos, no lo sé, pero de que hay algo que tiene que ver con lo militar, con las instalaciones secretas en esta última cepa de ébola. De hecho, hay estudios de que Rusia o la Unión Soviética creó un virus de ébola que era menos letal que el que actualmente tenemos. ¿Que se puede producir y que se puede mutar un virus hoy en un laboratorio? Evidentemente. Pero, ¿por qué y para qué?
un virus que realmente es incontrolable, que puede afectar a cualquier grupo de población, que no podemos, incluso hay gérmenes, y estamos hablando, el virus de la gripe A, se hablaba de que podía afectar a un grupo de población determinada, pero este ébola no, este ébola puede afectar a cualquier grupo de población, a cualquier edad y a cualquier elemento, por lo cual, ¿para qué? Santi Camacho asentía lo que tú hablabas de Rusia, y él ha escrito sobre este tema en Top Secret y en otros de sus libros sobre conspiración. Sí, de hecho no es, como decía, hay que culpar siempre a los mismos. O sea, no todo se ha hecho en Fort Detrick. El Biopreparat, que era el equivalente soviético, hizo de las suyas. Pero curiosamente, un informe estadounidense señalaba a 2 virus de fiebres hemorrágicas, el Marburgo y el ébola, como 2 posibles candidatos muy prometedores como armas biológicas. Es decir, también estamos teniendo en cuenta una cosa: efectivamente son incontrolables, pero digámoslo así, la propagación, como muy bien has dicho, es muy baja. Cuando hablabas, por ejemplo, de qué utilidad podía tener para un terrorista un virus como el del ébola, es que un terrorista no quiere matar mucha gente. Un terrorista quiere provocar terror, y está a la vista que se está provocando terror. Fíjate, por ejemplo, los del ISIS. Los del ISIS pueden matar a 4.000 personas en Siria y a nadie se le mueve el bigote, pero decapitan a 4 occidentales y es el terror mundial. Pues algo así, generado en Occidente. Pero Santi, mira, hay gérmenes que se pueden obtener de una forma muy fácil, no voy a decir el germen, que con solamente 2 gramos pueden matar a 500.000 de personas. Y ese 500.000 de personas, en pocas horas, ¿qué ciudad del mundo puede tener una UCI para 500.000 de personas? Solamente con 2 gramos. Y se puede obtener fácilmente en cualquier lugar y no hay que tener ningún así de laboratorio. alucinante es la naturaleza y su poder. 2 gramos de una sustancia te matan a 500.000 de personas. A 500.000 de personas, simplemente vertiéndolo en el agua donde se utiliza el agua potable. El misterio, doctor, del ébola, lo pregunto ya, estamos en la recta final, de cómo aparece, de no saber cuál es el paciente cero, el reservorio animal, por muchas pruebas que se hagan, ¿le hace especialmente proclive a pertenecer al mundo de la conspiración y de que haya sido una mutación? Lo cree mucha gente ahora mismo, en cierto momento de la historia. ¿Un experimento? Sí, puede ser un experimento, como otros muchos que se han hecho, y puede estar ahí, pero también puede ser una generación espontánea de otro germen, una mutación que haya pasado de un germen en otro y que realmente pues se encuentre, como bien se ha dicho, por ejemplo, en los murciélagos, que, bueno, pueden ser uno de los grandes reservorios, al igual que uno de los grandes reservorios de la rabia, que es otro germen que puede ser también letal, y ese guano del murciélago pues puede también afectar. Para causar el miedo es el titular que habla de un nuevo caso de ébola en un Burger King de Coslada. En ese caso, con además, la mancheta de ABC, además, todo perfectamente escaneado, y causaba una impresión enorme. Claro, utilizaban la cabecera de ese periódico ABC para dar más verosimilitud a todo el asunto. No solo eso, también apareció, por ejemplo, un falso comunicado de la Universidad San Pablo CEU suspendiendo las clases por riesgo de contagio, un comunicado falso. Otro, por ejemplo, una alerta a gente de Madrid en una especie de nota que se enviaba a través de WhatsApp, que decía que la gente no les recomendaban acudir a urgencias de La Paz, del Ramón y Cajal y de Alcorcón por haber otras enfermeras de ébola contagiadas oficialmente que se estaba intentando ocultar y que estaban ahí. El desconcierto fue tal que la propia Guardia Civil y la Policía Nacional, a través de sus cuentas en Twitter, tuvieron que desmentir todas estas informaciones. Incluso el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha ha puesto una denuncia en la Fiscalía y a la Policía para saber más de este asunto, y en Málaga, por ejemplo, hay el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional ya ha identificado a surgió de Málaga el tema de los periódicos falsificados, ¿no? Algunos de ellos sí, algunos de ellos surgían de ese lugar, pero no solo eso, también se ha detenido, por ejemplo, a una persona que en Puerto Real, Cádiz, un vigilante de seguridad, se hizo pasar por un militar que acababa de llegar de Sierra Leona, llamó a los servicios sanitarios y fingió tener los síntomas del ébola. Se activó todo el protocolo, se hicieron los análisis pertinentes y se determinó que este hombre estaba haciendo una especie de broma de mal gusto que ya se ha llevado a cabo también en otras partes del mundo. Un hombre que sube un avión de Estados Unidos, República Dominicana, y delante de todo el pasaje empieza a estornudar y grita que está contagiado de ébola y automáticamente aparecen allí también esas personas vestidas con trajes especiales para llevar a cabo los protocolos.
Y un último bulo que está corriendo ahora mismo por Internet y que preocupa especialmente a los servicios sanitarios es el que tiene que ver con una especie de pócima, con una receta que se ha inventado, que no se sabe de dónde ha surgido y que dicen que es perfecta para curar el ébola. Lo que dicen además es que cualquier persona puede hacerla en casa con unos guantes, con una mascarilla, y se trata de mezclar unas gotas de sangre de un infectado con unas gotas de ron y agua y posteriormente ingerirlo. Bueno, pues esto, que a nosotros nos parece absurdo, las autoridades sanitarias están preocupadas porque pueda llegar alguien a plantearse que esto pues pueda tener sentido. No pueden acceder a esa sangre. A una sangre infectada, ¿no? Claro. Bueno, y entonces todo esto es leyendo... a sangre infectada aquí no pueden acceder, pero yo me pregunto, en los países donde está la epidemia, ¿cuántos leen castellano? Muchos. ¿Y dónde ha surgido esta teoría? Y lo van a leer a través de Internet. La pregunta es, ¿simples bromas? ¿Cómo está el cerebro humano de mal? ¿O interesa el miedo por algo? Yo lo voy a decir a las claras. Aquí hay dos categorías. La categoría inmensa, que son los tontos de los dos hemisferios del culo, que son la gran mayoría de los que ha mencionado. Y luego hay los listos de los dos hemisferios cerebrales, con todos sus repetidores que bajan hasta lo más profundo. Es decir, la mayoría de la gente utiliza mucho más las posaderas para sentarse que el cerebro. Sí. ¿Quiénes son los de la última categoría? Los de la última categoría, la cúspide, son los ingenieros sociales que mueven a través de las redes de los que ha hablado Santi Camacho, como no ya de los servicios de inteligencia de los países, sino de la cúspide, de las élites, que reciben una orden de diseñar un programa de diseminación de basura, y luego hay los repetidores, algunos profesionales y otros sin más tontos útiles. Y en el fondo, hablando con Antonio Ortiz, el autor del libro Leyendas Urbanas, él me decía que en realidad este es el mismo mecanismo de la clásica leyenda urbana. Una persona que alardea de tener una información exclusiva y eso le da una categoría especial con su entorno. Y esto ahora mismo en Twitter, donde importa tanto el número de seguidores, el caché, la importancia, pues cobra un sentido muy especial que hace que estos bulos pues se generen con mayor rapidez. Doctor, para terminar, con rotundidad, como tú sabes, ¿estamos esperando que esto sea el final del túnel y que esto quede como una cosa que fue importante pero que se olvide, que se salve esta enfermera, que todo siga adelante? Pero ¿qué señales te preocuparían a ti? ¿A qué hay que estar especialmente atento en los próximos días? Hombre, lo que habría que estar atento sobre todo a que apareciesen nuevos casos. Los nuevos casos sería pues preocupante, pero también hay que decir con todo esto que quedan días todavía para que pueda todavía que esto. Desgraciadamente quedan días, y lo que sí es importante es que todas estas enfermedades son de declaración obligatoria, o sea que el médico, el hospital tiene que declararla sí o sí, no puede ocultarla, ahí sí que no hay ningún tipo de ocultación. Todavía quedan días, evidentemente que pudiesen aparecer de alguien que viniese de fuera también podría ocurrir. Pero yo espero, y eso, bueno, que ahí se acabe, pues como una anécdota, que Teresa pues salga del hospital, que pueda contar su historia algún día, y que bueno, pues simplemente sepamos que existe ese ébola terrible, pero que a fin de cuentas, pues también podamos luchar más adelante contra él. Doctor Pertierra, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta noche llena de preguntas, llena de cuestiones para toda España y para todo el mundo. Te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Iker.